Bien, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestra programación de este sábado. Un saludo muy cordial, un abrazo para todos los que tienen por costumbre acompañarnos todos los sábados aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Estamos en vivo a través de Facebook Live y a todos en todas partes queremos enviarles un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y sobre todo la bendición de nuestro Dios. En este día, cuando estamos a 6 de julio ya, ¿verdad? Nos aprestamos a iniciar un estudio más del sábado, como tenemos de costumbre, así es que hoy vamos a estar estudiando un tema muy controversial y sobre todo que a veces, por lo que he investigado, no se ha investigado, valga la redundancia, lo suficiente. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo en un par de estudios, en unas 2 clases. El día de hoy vamos a estar hablando de los 144,000. Y por supuesto a nosotros nos encantaría que los hermanos y amigos que nos ven participasen de nuestro programa. Y por supuesto usted puede opinar, puede expresar lo que usted piensa acerca de este tema. Sé que, como les dije a un principio, no es un tema muy público, aunque está en la palabra de Dios, no es muy comentado. Si usted se va a la internet, en las redes sociales, se comenta, pero no mucho, ¿verdad? Acerca de los 144,000, este grupo de siervos de Dios que, valga la redundancia, Dios levantará en los últimos días para llevar su evangelio, para predicar su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es lo que se le llama el mensaje de los 3 ángeles. Queremos nosotros el día de hoy hablar un poquito sobre este tema, traer un poco de, si se quiere, de luz. Y por supuesto usted puede participar y contarnos qué es lo que piensa y hacernos las preguntas que usted quiera, siempre y cuando nosotros sepamos. Por supuesto, hemos dicho, vamos a responder porque no las sabemos todas. Estudiamos sí la palabra de Dios con mucho apasionamiento, nos encanta estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y algo el Señor nos ha enseñado y queremos compartirlo con ustedes. Así es que les enviamos saludos muy cordiales a todos los que nos ven a través de Facebook. Quisiéramos saber dónde nos están viendo. Envíe su saludo allí. Ahorita al principio, antes de iniciar el programa, el estudio, nos encantaría saber dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo, ¿verdad? Si es que el día de hoy vamos a estar estudiando, como les dije, los 144,000. Y usted dice, ¿de dónde ha sacado eso? Bueno, ahí está en la palabra de Dios. Aparece en Apocalipsis 7 y también se menciona en Apocalipsis 14, ¿verdad? Así es que el día de hoy vamos a dar, es una clase, pero vamos a estar dividiendo en 2 partes. El día de hoy vamos a conocer qué piensan las otras personas, los teólogos, los estudiosos, cuáles son las posiciones de algunas iglesias y bueno, también nuestra posición vamos a dar al final de este estudio, que será la próxima semana. Así es que les pido que nos acompañen, por favor, y en este momento, si son tan amables, pueden compartir nuestra transmisión dándole share allí en su dispositivo, ¿verdad? Así es que no se nos vaya, quédese con nosotros hasta el final. Tenemos aquí más o menos 1 hora, ¿verdad? Con ustedes. Por eso les pedimos que nos acompañen. No es mucho, ¿verdad? Cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, bueno, aunque para algunos, por supuesto, es un poquito, ¿cómo se llama? Largo, ¿no? Pero el día de hoy estamos estudiando lo que es los 144,000. Los 144,000 es un tema muy bonito. Yo sé que usted
lo va a disfrutar y sobre todo va a aprender muchísimo aquí a través de nuestro canal en vivo, aquí en Ángel Mensajero TV. Bien, antes que todo yo estaba preparándome por ahí para cantarles una de mis, de las más recientes música que hemos estado escribiendo y que lo vamos haciendo poquito a poquito porque como usted sabe hay muchas limitaciones, sobre todo de recursos, y eso a veces nos imposibilita grabar música, y sobre todo el tiempo también que no lo tenemos porque yo trabajo durante toda la semana, entonces sacamos el tiempo para estudiar, para escribir y hacer música, porque todo realmente lo hacemos acá en nuestro estudio y eso me lleva demasiado tiempo. Créame lo que nos gasta muchísimo, tanto en cuanto a tiempo como mentalmente, porque tenemos que llevar muchas cosas al mismo tiempo y eso se nos hace difícil, ¿verdad? Pero siempre a nosotros estamos deseosos de prestar el mejor servicio a nuestro Dios y realmente quisiéramos hacerlo a tiempo completo, pero se nos es imposible. Sabemos que tenemos que trabajar porque de lo contrario no podemos mantener a nuestra familia, ¿verdad? Pero estamos aquí, gracias a Dios, enviándoles saludos a todos ustedes que ya se han comunicado y que ya se están ingresando a nuestro canal. Por favor, denos el privilegio de que otros puedan ver este canal y enterarse de lo que hablamos acá. Así que denle share ahí a la transmisión de este día. Bueno, entonces vamos a pedirles, queridos amigos, que nos ayuden, ¿verdad?, con esta transmisión. El día de hoy estaremos, como les dije, vamos a estar presentándoles el tema Los 144,000. Para eso vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento. Cualquier comunicación o mensaje que usted quiera enviarnos, los puede escribir. Voy a tratar de ver el chat porque a veces los mensajes como que me llegan retrasados. Pero si usted quisiese participar directamente o llamarnos para que nosotros podamos escuchar su voz, puede hacerlo ahí a través del teléfono o el mensaje de WhatsApp. Ahí está en la parte, déjeme ver aquí, superior izquierda, ¿verdad? El 920-791-7254. Este es mi teléfono personal que uso, pero quisiera compartirlo con ustedes. Y claro, pueden enviarnos por ahí textos si usted quisiese que orásemos por alguno de su situación. De hecho, nos han pedido y hemos estado orando por las personas que nos escriben ahí, nos dejan los comentarios. Los incluimos en nuestras oraciones personales y de nuestro grupo de oración acá y de estudio en nuestra casa. Bueno, yo les pido que nos acompañen por favor en una pequeña oración que vamos a hacer en este preciso momento, ¿verdad?, para iniciar este tema tan importante como es los 144,000. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos ante su presencia, deseosos de conocer más de su palabra. Es por eso que le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo en este momento pueda llenarnos de conocimiento y de sabiduría para poder entender el tema que el día de hoy trataremos, como son los 144,000 sellados, siervos suyos, que surgirán en el último tiempo para predicar el mensaje final de Dios para el mundo. Le pedimos, Señor, que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar de inmediato este estudio. Al final vamos a ver si podemos interpretar ahí alguna alabanza, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de que el tiempo nos ajuste. Así es que, de nueva cuenta, mis queridos amigos, compartan nuestra transmisión ahí y nosotros vamos a estar muy agradecidos realmente por ese gesto, ya que usted participaría, colaboraría con nosotros en llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios importante para nuestros días. El estudio que les digo, el estudio que estamos proponiéndoles el día de hoy es los 144,000.
El día de hoy nada más va a ser la primera parte, ¿verdad?, de 2 estudios. La siguiente semana vamos a darles a conocer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, que no necesariamente es lo que usted tiene que creer. Es nuestra humilde opinión basados en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando qué piensan las diferentes personas o las diferentes denominaciones, qué es lo que creen en relación a este tema tan interesante, tan importante, ¿verdad? Así es que les damos las gracias por estar ya con nosotros acá. Bueno, ¿qué podemos decir? Cuando nos vamos a leerles, de hecho, vamos a leer ya Apocalipsis. Vamos a irnos rápidamente. Déjeme por acá, tengo un pequeño videíto donde vamos a poder leer el versículo, más que todo el capítulo 7 de Apocalipsis, y dice de la siguiente manera, permíteme, se los proyecto aquí para que usted pueda leerlo también juntamente conmigo. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Rápidamente vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, oiga bien, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neptalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar también otros 12,000 sellados. Y por último dice de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y la última tribu es Benjamín con 12,000 sellados. Después de esto dice: miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, dice la palabra de Dios, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá, dice, su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Excelente, qué extraordinaria narración nos da el capítulo 7 de Apocalipsis. También esto aparece
¿qué digo? El capítulo 14 de Apocalipsis, déjeme encender este aparato, nos habla y nos da algunas características especiales de los 144,000. Es interesante que nos da unas pinceladas, unas características especiales que sería importantísima. Esas mayormente nosotros las vamos a estudiar la próxima semana. La próxima semana vamos a estar aquí para estudiar ¿cómo se llama? Para yo, de una forma clara, así sencilla, decirles mi opinión en cuanto a los 144,000, usando básicamente la palabra de Dios, por supuesto que así debe de ser, ¿verdad? Para que al final pues todos coincidamos. Y el día de hoy vamos a estar hablando más de las opiniones de algunos estudiosos de la palabra de Dios en relación a este tema tan interesante que en realidad a mí me gusta mucho, me apasiona estudiar los temas del Apocalipsis porque tienen que ver con los eventos finales ya para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, el capítulo 14 de Apocalipsis, allí podemos encontrar en el capítulo 14, el versículo 1 dice, y miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de teñadores o tañedores de arpas que tañían con sus arpas o tocaban, ¿no? Y cantaban con un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales, oiga bien, fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿verdad? O sea, vivos fueron tomados. Estos son los que no fueron, dice, contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, oiga bien, por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Muchas características que no se contaminaron con mujeres, donde dice la palabra de Dios, que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Interesante. ¿Cómo es que siguen estos 144,000 al Cordero por donde Él va? Hay mucho que estudiar. Estos fueron redimidos, oiga bien, de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Es interesante. Todo esto nosotros lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Y por supuesto, el Apocalipsis es un libro muy interesante. Saben que las palabras, muchas de las palabras, por no decir la gran mayoría de frases y palabras que encontramos en el Apocalipsis fueron tomadas del Viejo Testamento, o sea, de la Biblia, de la parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Vamos a utilizar la comparación de texto con texto y usted va a ver que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Realmente nos vamos a dar cuenta que muchos conceptos que nosotros los vemos un tanto difícil en el Apocalipsis se van a tornar no fácil, pero sí sumamente interesantes y entendibles sobre todos. Y eso va a ser, como les dije, la próxima semana nosotros vamos a hacer el complemento. Pero el día de hoy nos toca, como les dije, estudiar este tema muy interesante donde existen diferentes opiniones, algunas hasta cierto punto interesantes, otras muy controversiales, otras muy acertadas y otras, como muchos dicen, un poco tomada de los pelos. Pero bueno, nos encantaría decir que lo que vamos a decir hoy
es la verdad absoluta, aunque me gustaría que así fuera. Sería un poco irresponsable aseverar lo que vamos a decir, ¿verdad? Porque, saben, la palabra de Dios contiene la verdad absoluta, pero nosotros como seres falibles quisiéramos decir la verdad, pero pudiésemos estar equivocados. Así que por eso le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender este tema y que nos ayude a encontrar la verdad, ¿verdad? Este tema se trata de profecía, estamos hablando de profecía que aún no se ha cumplido y por ese motivo nuestra comprensión tiende o está limitada, ¿verdad? Y solo podemos hacer básicamente un análisis sincero y como les dije, no nos queda de otra que pedirle a Dios que nos revele la mayor verdad posible de manera que nos podamos acercar lo más cerca posible, valga la redundancia, a la verdad tal y como está en la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Como seres limitados, lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos permita comprender todo aquello que necesitamos entender para nuestra salvación, ¿verdad? Porque hay cosas secretas, dice la palabra, que le corresponden únicamente a Dios, ¿verdad? El tema que nos ocupará hoy son, como les dije, los 144,000. No sé si usted habrá escuchado alguna vez de este grupo, de este tema. Si no, pues le invitamos para que se quede con nosotros y así juntos descubriremos quiénes componen y qué representan y cuándo es que surgen estos 144,000. No vamos a hablar si es un número simbólico o es un número literal. Eso lo vamos a hacer después y quizás no vamos a llegar hasta allí porque no lo sabemos. Realmente la palabra de Dios no lo revela, por lo menos de una forma directa. Bien, quiero decirles que este es un tema muy amplio en el cual requiere de muchas horas de estudios, ¿verdad? Para conseguir los detalles, pero trataremos de hacerlo de una forma sintetizada, es decir, algo corta, porque pudiésemos hablar o extendernos por muchas semanas hablando de este tema, ya que tiene mucho material, pero trataremos de hacerlo de una forma corta, en la cual tocaremos solo los puntos importantes de una forma clara y sencilla, como les dije, tocando algunos detalles quizás nuevos, muy importantes. Quiero decir que no soy teólogo de una forma, ni mucho menos tengo un PhD, pero sí me considero que un siervo de Dios que quiere hacer su voluntad y que quiero conocer su verdad. ¿Dónde se mencionan los 144,000? Bueno, ya decíamos, directamente se mencionan en dos puntos y es en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 7, como lo leímos, pero en el versículo 4 dice del capítulo 7, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice, y en el capítulo 14 dice, y el cántico de los 144,000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, de su Padre, escrito en su frente. Y dice el versículo 3 también, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Qué interesante, ¿verdad? Sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Cuáles son las diferentes interpretaciones que hoy hay en día? Hoy en día pues se barajan muchas interpretaciones según las que yo he podido escuchar y investigar. Por ejemplo, en el ámbito evangélico, los evangélicos en su mayoría creen que son judíos vírgenes, pero de entrada yo quiero decirles, no vamos a estudiar a profundidad, pero
no comparto esta posición. ¿Por qué? ¿Por qué no comparto esta posición? Si usted tiene su opinión, me puede escribir por ahí, por favor, y puede comentar. No necesita estar de acuerdo conmigo. Yo me voy al capítulo 7. ¿Por qué no comparto que son judíos literales? Judíos vírgenes. Porque en el capítulo 7 me habla de que los 144,000 son de la tribu son del pueblo de Israel. Y los judíos era uno más del pueblo de Israel. Que con esto quiero decir que no todo israelita era judío, pero sí todo judío era israelita. Entonces, si dicen que los 144,000 van a ser solamente del pueblo judío y que Dios los levantará en el último tiempo para llevar el mensaje de amonestación al mundo, entonces solo aquí nos encontraríamos con este detalle. Otro punto importante es que los 144,000 dice que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, aquí nos encontraríamos con esta dificultad, ¿verdad? Pero más adelante, en la segunda parte, nosotros vamos a hablar un poquito de este. Hoy hay otro grupo que es conocido y todos conocemos, como son los testigos de Jehová, que creen que los 144,000 son un grupo selecto de creyentes en Jehová que disfrutarán de un lugar especial con Él en la otra vida y que son los encargados de dar a conocer el nombre de Jehová según ¿verdad? Esta visión. Los individuos están compuestos por devotos testigos de Jehová que han servido más fielmente que todos los demás. En este punto es interesante porque según ellos, estos 144,000, algunos de ellos ya están muertos, ya están sellados y otros están en el futuro, algunos están con vida, pero la palabra de Dios nos dice que los 144,000 nunca van a morir. Eso lo vamos a estudiar más adelante. O sea, ellos van a estar vivos para cuando Cristo venga, porque estos son los encargados de llevar el mensaje de amonestación, el mensaje de los 3 ángeles en el último tiempo. Y estos serán arrebatados, por decirlo así, tomados de entre los vivos que estén en ese momento cuando Cristo venga. Algunos comentaristas consideran a los 144,000 como literales judíos, habíamos mencionado. Esto se basa en la presunción que el lenguaje de Juan se tiene que entender como literal, a excepción que éste lo diga explícitamente. También está usualmente basado en un entendimiento futurista, en el cual Apocalipsis 4:1 y 22:5 se enfoca en una tribulación inmediata. Nosotros anteriormente habíamos dicho que hay 3 o 4 puntos diferentes de interpretación profética. Uno de ellos es el futurismo. Yo estoy muy de acuerdo con el sistema de interpretación historicista que ya hemos hablado, pero el futurismo deja muchísimo para el cumplimiento de las profecías en el futuro, como bien lo dice la palabra. Pero en su momento vamos a hacer un estudio sobre los los diferentes puntos de interpretación profética y nos vamos a dar cuenta que el único que bíblicamente encaja y que nos sirve tremendamente para interpretar las profecías es el historicismo. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para más adelante. Algunos comentaristas hacen un enlace entre Apocalipsis 7, 3, 8 y Romanos 11, 24, 26, que todo el Israel étnico, o sea, el día de hoy los judíos, será salvo en la segunda venida de Cristo. La mayoría que sostiene este punto de vista le otorga un significado figurativo al número de 144,000, pero para muchos que mantienen este punto de vista futurístico de Romanos 11, la frase
todo Israel, en Romanos 11:26, se refiere, según ellos, no a un remanente, la cual es la idea clara de Apocalipsis 7:3-8, pero la totalidad de la nación que esté viviendo en el momento del escatón, del momento de la venida del Señor, de la gran conmoción. Hay un teólogo, escritor, Andrew Feuillet, es un francés, ve el grupo como un remanente de cristianos judíos viviendo en el primer siglo, contrastando con judíos no creyentes de este tiempo. Este remanente surgió según él, como resultado de la destrucción de Jerusalén, ¿se acuerda? En el año 70. Es interesante esta posición, pero tampoco no tiene mayor, según la palabra de Dios, relevancia, ¿verdad? Porque los 144,000 claramente es un grupo que habrá de surgir en los últimos días. Muchos comentaristas ven correctamente el número de los 144,000 como un número figurativo o simbólico, puesto que casi todos los números del libro son de significado simbólico o figurativo. Este número, dice, por lo tanto, representa el número completo del pueblo de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante esta posición. Este punto toma en serio que a los creyentes gentiles se les identifica con las 12 tribus de los hijos de Israel, como parte de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Otra cosa interesante es ver que los cristianos son descritos, según esta posición, como el verdadero Israel. En el libro de Apocalipsis podemos encontrar ese concepto muy detallado en Éxodo 19:6, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, Daniel 7:18 y 22, en Apocalipsis 5:9 también, y les podría mencionar muchas otras citas más, según este comentarista. Sobre la identidad de las 12 tribus, existía una creencia en el judaísmo del segundo templo que las 10 tribus jamás serán restablecidas, ¿verdad? Según el libro que se llama Sanedrín, en la página 110. Otra creencia que se creía que era que las tribus perdidas fueron mantenidas en algún lugar en la dispersión y serían restauradas al final de la historia, según el testamento de Moisés, en el capítulo 4, del versículo 6 y 9. Esta es una escritura judaica. Y también en el libro que se llama Esra, en el capítulo 13, versículo 40 y 48. Segunda de Baruch también habla. Estos son de los libros que no aparecen en la Biblia. 84, capítulo 84, Baruch 78, versículo 84 y 3. Y también en el Antiguo Testamento demuestra la restauración de todas las tribus en los últimos días. Quiero decirles, mis queridos amigos, que Israel, un poquito después del reinado de Salomón, básicamente se dividió en dos secciones, en las 10 tribus del norte y las otras 2 tribus que las componían, Benjamín y Judá. De todas las 10 tribus, las únicas que hoy existe es la tribu de Judá, obviamente. Es la que compone hoy, la que se domina Israel, la que está ubicada en la nación de Israel. Pero no necesariamente es que está todo Israel allí. Porque cuando usted se va, por ejemplo, a la experiencia, y eso lo vamos a tocar en la próxima clase, cuando usted se va a esta dura experiencia cuando el pueblo de Israel tuvo que dividirse en 2 grandes grupos, 10 por un lado y 2 por el otro, nos damos cuenta que fue la voluntad de Dios. En ese momento Judá, debido a las provocaciones que hacían los de la tribu del norte, obviamente la tribu del norte, al separarse, ellos quisieron seguir la adoración al Dios de Israel, pero inventaron sus propios métodos. Incluso
hicieron su propio templo bajo la dirección de Jeroboam. Y Dios en su momento reprendió cada una de las formas de adoración que se estaban implementando en ese momento, porque ustedes saben, se quedó Judá acá en la parte sur y empezaron, bueno, como de costumbre, continuaron la adoración en Jerusalén. Ya la tribu del norte, las 10 tribus del norte no podían venir a Jerusalén, y el rey tuvo que, por decirlo así, inventarse, construir un lugar, un santuario donde la gente tuviese que ir, y así él evitar de que el pueblo pudiese venir acá con Judá y quedarse. En ese entonces hubieron algunos problemas entre ambos reyes, entre Roboam, que era el que gobernaba las 2 tribus de Benjamín y Judá, y Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus. Pero en ese momento, cuando Judá decidió atacar a las 10 tribus y vengarse por lo que estaban haciendo, Jehová les dijo: no hagas nada contra tus hermanos de las tribus, de las 10 tribus, porque este negocio, así lo dice la palabra de Dios, yo lo he hecho, dice Jehová. O sea que Dios tenía un propósito en esparcir su pueblo. Saben, Dios siempre ha tenido un propósito especial con sus hijos. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un pueblo. En el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar a Israel como el pueblo de Dios. Obviamente, en ese entonces había muchos otros pueblos. Lo que conocemos eran pueblos paganos que no conocían del Dios vivo, del Dios de Israel. Y Israel era enviado y puesto en un lugar estratégico para que ellos pudiesen predicarle y pudiesen dar a conocer el nombre de Jehová. Pero no lo hicieron. La mayoría de los israelitas no querían hablarles de este Dios todopoderoso a las otras naciones por celo, por egoísmo, qué sé yo, por cualquier cosa. Entonces, al final, ellos cayeron en apostasía. Muchas veces Israel caía en apostasía. Israel era librado de las manos de los enemigos por 50, 60 años, y luego ellos volvían a provocar a Dios, y Dios traía ejércitos o Dios creaba algunas situaciones para que fueran zarandeados y fueran castigados, por decirlo así, disciplinados por su idolatría, por su transgresión. Y nuevamente a veces se arrepentía Israel y Dios los perdonaba. Pero finalmente el Dios, como quería tocar, quería salvar a todo mundo, porque realmente tenemos un Dios amoroso, misericordioso, y que está interesado en salvar a la humanidad. Increíble. Nosotros a veces, como cristianos, como occidentales, a veces creemos que Dios solamente está acá de este lado, porque acá mencionamos más su nombre, porque acá construimos templos para adoración al Dios vivo, y que bueno, y que los musulmanes o los ¿cómo se llaman esto? Los budistas y todas estas religiones orientales no tienen cabida en el plan de salvación de Dios. Quiero decirles que estamos equivocados si pensamos así. Así pensaba el Israel antiguo, que creían que Dios solamente cuidaba de ellos y que no les importaba el resto de la creación. Miren, mis queridos amigos, si nosotros estamos pensando así, como les dije, creo que estamos cometiendo un terrible error. Y Dios va a hacer lo mismo que hizo con su pueblo Israel, nos va a esparcir, porque saben, en ese plan que Dios tenía en esparcir el pueblo de Israel, tenía un plan definido, y era que esta gente, una vez siendo llevado por los paganos, por los pueblos paganos, estos, los sinceros de Israel, pudiesen compartir y hablarles de Dios verdadero. Yo les estoy hablando esto porque después quiero que ustedes, de una forma práctica y utilizando el sentido común,
lo relacione con los 144,000 que son, dice, de las tribus de Israel. Vienen de todas las tribus, son sellados de todas las tribus de Israel, pero usted me dice, tú me estás diciendo que estos 144,000 son israelitas literales o de sangre. Bueno, eso vamos a responderlo en la próxima clase, pero lo que les quiero decir es que en Dios hubo un misterio milagroso, un misterio que nosotros difícilmente lo vamos a entender. No quiero decir que yo lo entienda, pero siento percibirlo. Y es que Dios quiso salvar, así como fue desde un principio del mundo, ¿verdad? Con el plan de salvación, del sacrificio del Cordero, así Dios mandó al pueblo de Israel, esparció al pueblo de Israel para que fuera a todas las naciones. Y saben, curiosamente, de una forma extraordinaria, vemos cómo las tribus fueron diseminadas por todo el Oriente, incluso por África, por Europa. Hoy en día tenemos israelitas de sangre por todo el mundo. Es interesante que nosotros, incluso que vivimos acá en América, muchos de nosotros tenemos apellidos que datan de España o de Italia, del Medio Oriente. Si usted hace un seguimiento, hoy en día con la tecnología es fácil realizarlo, se va a dar cuenta que sus ancestros, por decirlo así, no sé si esta palabra está bien, datan de países tan lejanos como España, como Francia, como Alemania, como Italia, como incluso el mismo Israel. Hay personas que sus apellidos vienen de esos lugares. Mire, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que es muy fácil que Dios haya permitido que sus hijos se diseminaran o se esparcieran por todo el mundo, porque el propósito era dar a conocer el mensaje de salvación. Ese era el pueblo de Israel esparciéndose por todo el mundo. Curiosamente, la palabra de Dios nos dice que al final del tiempo Dios reunirá a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Qué le parece? La próxima semana vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué Dios va a juntar la casa de Israel y la casa de Judá? Obviamente porque está esparcida. Pero yo conozco la casa de Judá y la casa de Israel, ¿dónde está? Bueno, yo no la conozco, usted no la conoce, pero Dios sí la conoce. O sea que hoy nosotros perfectamente pudiésemos decir que somos israelitas. Y saben, el otro concepto que se maneja en la palabra de Dios, decía el Señor Jesús que no todo judío era un verdadero israelita, sino aquel que ha creído, por decirlo así, en el sacrificio y que ha creído en Jesús. Esos son los verdaderos israelitas. También espiritualmente nosotros podemos ser verdaderos israelitas. Lo que a mí a veces me sorprende un tanto es algunas posiciones que hoy se manejan en el ámbito cristiano, en las religiones protestantes, donde se le da mucha connotación y mucha importancia. No es que no lo merezcan el pueblo de Israel, pero el problema es que a veces cuando nosotros equivocamos los conceptos en el sentido de que Israel es el pueblo de Dios el día de hoy, estamos metiéndonos en un grave problema y nos llevaría a confusión. ¿Por qué? La palabra de Dios es claro cuando nos dice que Israel, el pueblo judío, era el pueblo de Dios. Pero desde el momento que estos rechazaron a Jesús, simplemente Dios escogió a otro pueblo. Y cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, podemos identificar ese pueblo. Pero muchos de los cristianos hoy en día están esperando ver las señales en Israel para ver cuán cerca está la venida de Cristo. Hablan de que en Israel se levantará el anticristo, cuando Pablo decía que el anticristo ya estaba en sus días. Y a veces este concepto del anticristo también es mal entendido. Pero hoy no nos toca el tema del anticristo. Estamos hablando de los 144,000. Y es aquí donde dicen las personas que
los 144,000 van a aparecer o surgirán del pueblo judío. Una idea que bíblicamente no tiene mucho sustento. Lo otro es de la construcción del templo en la ciudad, del tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Cuando sabemos que eso no puede ser posible, cuando nosotros vamos a Hebreo nos habla del verdadero templo, aquel que Jesús, en el cual Jesús está oficiando en este preciso momento y que Él ocupó justamente despuesito que Él ascendió al cielo cuando Él resucitó. Allá está el verdadero templo donde Jesús oficia, donde está llevando lo que conocemos como el juicio preadvenimiento de Jesús. Hay muchas cosas que realmente a veces las decimos porque nos las cuentan, pero no nos cercionamos o no vamos a investigar a la palabra de Dios para ver si es cierto esto o lo otro. Lo cierto es que Jerusalén es una ciudad muy importante en el concepto histórico, pero en realidad no tiene nada que ver con los planes de Dios en el futuro. Sí lo tiene la ciudad de Jerusalén, pero la Jerusalén celestial, de la cual vendrá después de los 1000 años, según la palabra de Dios, descenderá. De hecho, Juan dice, descenderá del cielo. Y yo dice, y vi descender la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Jerusalén ya no tiene, hoy en día, la Jerusalén que está en Israel, ninguna importancia en el aspecto profético, salvo algunas situaciones que el Señor ya dejó establecido, como por ejemplo el Señor dijo que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, son muy amados por causa de sus padres, y Dios tiene planes con los judíos, y los judíos tienen que salvarse tal y como nosotros estamos luchando para salvarnos. Tienen que aceptar a Cristo. Ellos no son ni menores ni mayores que nosotros. Tienen que hacer los méritos y tienen que amar y aceptar a Jesús para que ellos puedan ser salvos. Pero lastimosamente hoy hay un tipo de cristianismo donde se le da muchísima importancia, como le digo, no es que no son importantes, todos somos importantes ante los ojos de Dios, pero ponen como la señal principal de Dios el Israel. O sea, se escucha muchísimo de que Israel va a ser atacado, pero Dios, por los pueblos que están que circundan a Israel, que no lo quieren de hecho, se dice que Dios habrá de librar a Israel y que nunca será destruida. Hay una profecía de hecho acerca de Judá, que era uno de los hijos de Jacob, donde claramente manifestaba que Judá iba a ser un pueblo que iba a permanecer por mucho tiempo, que iba a ser muy difícil que sus enemigos pudiesen moverlo de su lugar. Pero Dios sabrá y tiene sus planes con el pueblo con los judíos literales, ¿verdad? Como les dije, todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Así es que hay un Israel en el mundo esparcido que Dios al final lo habrá de reunir antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero bueno, mis amigos, este es lo que queríamos hablar el día de hoy. La próxima semana vamos a venir con este tema mucho más interesante. Me abstuve de decir algunos conceptos que me hubiese encantado tratarlos, pero me voy a esperar porque la próxima semana sí quiero hablarles con la Biblia en mano. Hoy hablé un poquito más, si ustedes vieron, hablé un poquito más de lo que yo pienso y de algunas opiniones de algunos teólogos, iglesias, ¿verdad? Pero quiero decirles que la próxima semana va a estar muy interesante. Hay una última posición y es la siguiente, que tienen a los 144,000 como un número figurativo o simbólico para la totalidad del número de los redimidos que son formados, dice, como un ejército para conducir una guerra santa. Oiga bien, razones para esto son varias,
Entre ellas, según este punto, está que en el Antiguo Testamento, para determinar la fuerza militar de la nación, se hacía un censo, según Números 1, 3, 10 y 20. Y también aparece en Primera de Crónicas 27, 23, en Segunda de Samuel 24, 1 al 9. Los que siempre eran contados para la guerra en el Antiguo Testamento eran varones. Pero acá, según este punto, se incluye que deberán ser vírgenes. El censo de Números 1, según esta posición, ha influenciado mucho, ¿verdad? A muchas personas, y dicen ellos que pudiese ser así como lo hemos estado manifestando en este punto, ¿verdad? Que van a ser, se supone, vírgenes, y que es un número simbólico. Bueno, de eso nosotros vamos a estar hablando la próxima semana, ¿verdad? Así que no se pierda el tema que vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero yo quiero dejar algunos versículos, ¿verdad? Unos versículos interesantes. Dice, por ejemplo, en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. Oiga bien, ya en el Nuevo Testamento Jesús decía, en el Nuevo Testamento, ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Creo que esto lo decía Pablo, ¿verdad? En Gálatas. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ya no hay judío ni griego, no hay latín o de cualquier otra raza. Todos valemos lo mismo, no hay ninguna diferencia en cuanto a la salvación. Esto era un misterio que, según Pablo hablaba, ¿no? Que se reveló con la muerte de Cristo, que Dios no hacía excepción de personas. Así es que Dios sabía muy bien que en el tiempo del fin su pueblo también estaría dentro de aquellos que consideraban gentiles, ¿verdad? Sus discípulos, incluso el mismo pueblo judío, con los cuales ellos no querían tener absolutamente ninguna relación, porque según ellos suponían que Dios no los aceptaba y que Dios solamente tenía ojos para el pueblo judío. Pero bueno, pudiésemos seguir hablando de esta y otras cositas, pero el tiempo se nos ha agotado, mis queridos amigos que nos ven a través de Facebook. Queremos saludarles a cada uno de ustedes que nos han visto en este día. La próxima semana yo les aseguro que va a estar muy interesante este tema. Allí sí voy a escarbar un poquito la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio un tanto profundo. Como les dije, sé que hay muchas aplicaciones, muchos comentarios, muchas posiciones acerca de esto, pero yo quiero hacer la mía. Yo me atrevo a hacer mi propio estudio y expresarles qué es lo que pienso de quiénes son los 144,000, y hasta me voy a atrever, porque creo que no es pecado, en decir si son literales o son simbólicos. Es mi opinión. Estamos hablando de profecía. Es una profecía que se habla de cumplir en el futuro cercano, ¿saben? Y es un tanto difícil pronosticar. Nadie sabe el futuro, solamente Dios y a quienes Él quiera revelar, ¿verdad? Por supuesto, y nosotros queremos que Dios nos revele su voluntad. Así es que, mis queridos amigos, les agradecemos la sintonía que han tenido con nosotros en este día, ¿verdad? Esperamos sus comentarios. Comente allí en el cuadro de diálogo de mensajes. Va a ser realmente gratificante ver sus comentarios, sus preguntas, para que así la próxima semana en un espacio allí podamos responder, la verdad. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Cuál es su opinión? Háganos saber, escríbanos allí en los comentarios. Bien, que Dios les bendiga, que pasen una feliz tarde. Nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Y bueno, hoy no nos quedó chance ya de cantarles ahí una de las nuevas alabanzas que hemos preparado, pero lo vamos a hacer la próxima semana, ¿verdad? Así que este es el primer
estudio de 2 que vamos a hacer de los 144,000. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos en todas partes. Les esperamos, como les dije, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, cuando estaremos de vuelta con ustedes. Su amigo y hermano Ángel Galeano les desea lo mejor de la vida. Un abrazo y todas las bendiciones de parte de nuestro Dios.